O sea, para laburarme, hacerme cosas. Y Nico dijo, te van a bailar un malambo. Y bueno, está, bienvenido. Después de esto, bienvenido. ¿Está? Justo lo coordinamos también, esto está. O sea, ahí, No ahí. puede bailar, no puede bailar. Por eso es lo bueno. No, o sea, la idea son dos cosas que está buenísimo porque une mi lugar de trabajo, o sea, gracias a que estoy ahí en el IESTA, en la Facultad de Ciencia Económica, me vinculé a la maestría en finanzas y Fernando Rodríguez fue uno de los estudiantes que tuvimos, quiso hacer la tesis conmigo, la está terminando y se denomina, ¿es el VIX un instrumento eficaz como estimador de la volatilidad futura? Y realmente yo no sabía lo que era el VIX. O sea, me enteré dentro de la Facultad de Ciencias Económicas que existía un índice que se llamaba VIX y realmente fue algo que para mí estuvo buenísimo. Eso por un lado. Y por el otro, o sea, tuvimos la oportunidad de ir con Ernesto el año pasado a Río y habló Sergio Pulido en la sesión de nosotros de finanzas y Ernesto lo invitó para el seminario del 2023 y habló sobre Stochastic Volterra Equation en este seminario. Y la idea es que lo que estoy desde ese momento, o sea, hablé con Sergio, le pedí, o sea, juntarme con él, nos juntamos por Zoom y me pasó algunos artículos de las cosas que estaba haciendo, por dónde iba la temática. Y tal, y la idea es que los dos tienen tremendo nexo y ahí estoy estudiando desde julio, agosto del año pasado las cosas por mí solo, pero la complejidad matemática que hay atrás es bastante difícil. Así que voy pasito a pasito, pero por lo menos lo que he estudiado y lo que he entendido me tiene motivado. Bien, o sea, la primera parte de la charla es económica, es contarles sobre los hechos estilizados de la volatilidad. Voy a hablar qué es la volatilidad, qué son los famosos hechos estilizados que en finanzas se utilizan mucho. Después voy a pasar a los índices de volatilidad y sus consecuencias. Esta es la parte donde entra el VIX a jugar un rol sumamente importante. Después, cómo han surgido del modelo de Black-Scholes en adelante la evolución de los modelos sobre volatilidad. Después, qué herramientas, ya más pensando en lo de Sergio, qué herramientas nos van a permitir entender cuál es la modelación actual de la volatilidad para terminar en uno de los modelos que están siendo estudiados o se podría decir que este modelo ya está estudiado completo, pero hay muchos trabajos que se están trabajando sobre estas cosas, en ver estadística en el modelo y ya ver bastantes aplicaciones y sacar con datos reales algunas conclusiones. Bien, o sea, ¿qué es la volatilidad como para entenderlo? O sea, es bien fácil, que es un indicador de frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo. Bien, o sea, su estimación es clave para nosotros, o sea, para la investigación es sumamente clave. O sea, estimar la volatilidad para todas las cosas que tienen que ver con finanzas es sumamente interesante y lo que tiene es que eh, no se observa en el mercado. Hay que encontrar las estrategias para poderlas estimar de una manera fácil desde cómo van cambiando los precios. O sea, podemos hacer la desviación estándar como primera, pero después podemos tener un montón como descomponer la serie temporal en irregularidades. O sea, hay un montón de maneras de poder ver y de estimar la volatilidad y ahí es un mundo. O sea, realmente estimar volatilidad en los mercados es un mundo que está bueno y la verdad que me motiva. Claro, o sea, como algo financiero, la volatilidad no es lo mismo que el riesgo, pero cuando se interpreta como incertidumbre del mercado es algo sumamente clave para tomar decisiones de inversión. Bien, en finanzas nos interesa mucho lo que son los hechos estilizados. ¿A qué le llamamos los hechos estilizados? Es un conjunto de propiedades comunes que, que se dan en muchos activos, en muchos mercados y en muchos periodos de tiempo. O sea, son cosas comunes a la evolución de diferentes activos. Bien, o sea, tenemos la evolución del dólar en Uruguay y tenemos el S&P. Bueno, hay propiedades que se cumplen en común y a eso es lo que le llamamos los hechos estilizados. O sea,
en la década del 70 como en la década del 2000. Son propiedades comunes al movimiento de activos. Bien, y lo que se estudiaban hasta los 2000, 2000 y poco, son los de baja frecuencia, lo que veíamos, o sea, los datos cada un día, y veíamos las propiedades que iban pasando en eso. Y tal, o sea, o sea, asimetría en time reversal asimétrica, o sea, es que cuando yo veo la volatilidad en tiempo t, no es lo mismo que verla en tiempo menos t. Y eso los modelos me lo tendría que permitir estar, o sea, tener resultados diferentes y a mi modelo lo cambio por t por menos t. Bien, o sea, los efectos de leverage, que es que los retornos históricos, o sea, los retornos en el precio, afectan negativamente a la volatilidad. O sea, por lo general lo que pasa es que si los precios están cayendo, la volatilidad está aumentando. O sea, retornos históricos influyen en volatilidad futura. Bien, o sea, el efecto Zumbach, que es sumamente... trata mucho de causalidad, o sea, si la volatilidad con los rendimientos van hacia un lado y hacia el otro, y le llaman efecto Zumbach, que uno es más fuerte que el otro. Bien, y una cosa que nos interesa bastante para este trabajo son los clustering de volatilidad, o sea, uno analiza los mercados y ve momentos que están muy tranquilos el mercado, baja volatilidad, hasta que sube, y volatilidad alta, volatilidad alta, hasta que baja. O sea, se van juntando momentos de volatilidad alta, se juntan entre ellos y arman cluster. Estos son los hechos que promovieron un montón de modelos. Un montón de modelos y toda la literatura de los 90 trataban de entender esta situación. Los clústeres que son en el tiempo. En el tiempo, en el tiempo. Bien, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, avanzó muchísimo la información, la tecnología y eso, y hoy por hoy tenemos base de datos en milisegundos, se podría decir. Y tal, y el tema es que empezaron a aparecer nuevos hechos estilizados gracias a que tenemos un delta T muchísimo más pequeño. Bien, y estos son los que están dando, o sea, estos hechos estilizados son los que están dando ideas para generar los nuevos modelos de los que vamos a hablar. Bien, el tick by tick, o sea, para nosotros el precio se movía de manera continua. Bien, había algo o saltaba. Pero no, en la realidad lo que está pasando es que en milésimas de segundo el precio salta, pero hay un salto mínimo que es el precio, o sea, no se mueve de manera continua. O sea, los precios se mueven a saltitos, ¿bien? Con un salto conocido, ¿bien? O sea, el tiempo es muy chiquito, pero salta. Y eso es lo que le llaman tick by tick, que es la medida del movimiento mínimo hacia arriba y hacia abajo de un precio de un activo. Bien, no es que se mueva de manera continua. Bien. ¿La medida en el tiempo o la medida en el, o sea, En el tiempo, en el tiempo. en el tiempo? O sea, cuando el precio se mueve es porque saltó. Hay una mínimo que saltó. Bien, después puede volver a su lugar porque salta hacia abajo. El salto siempre es en el tiempo es el mismo. No, en el tiempo es cuando hay una orden de compra. O sea, está la gente comprando y vendiendo. Cuando hay una compra a mayor precio o a menor precio, sube o baja, pero ese mínimo, seguro. Bien, la endogeneidad de los mercados, estas son de las cosas que son difíciles de entender. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, hoy por hoy hay algoritmos de trading, o sea, la mayoría de las cosas se hacen en eso, y lo que hacen es ver cómo está el mercado, y la mayoría de las ofertas que se hacen para comprar y para vender salen de cómo son los movimientos del mercado. No hay una motivación real económica que diga, mira, este agente financiero quiere comprar el dólar barato por tal motivo. No, ve que está oscilando, cómo van, y dice, bueno, el algoritmo te tira un montón de ofertas de comprar y vender a diferentes precios y tal. Y es la endogeneidad de los movimientos anteriores. O sea, mecanismos de arbitraje. O sea, hoy por hoy dice que en baja frecuencia el arbitraje era bastante frecuente de poderlo hacer. En frecuencia alta el arbitraje queda completamente inexistente. No es lo mismo comprar que vender, o sea, tiene diferentes cualidades y diferente peso, o sea, estar del lado comprador que del lado vendedor del activo.
Bien, y la división de órdenes. Viene un agente financiero y te quiere vender muchísimas partes de acciones y lo que hace es también otros algoritmos de trading, lo que hacen es decir, bueno, por un lado quiero vender todo esto, pero no puedo salir al mercado y vender todo esto. Bien, porque nadie me lo va a comprar. Entonces lo que hacen es empezar a fraccionar las partes y van viendo cómo evoluciona ese precio para ir vendiendo cierta cantidad. Dice, bueno, el precio ahora subió, entonces vende un poco más. El precio bajó, entonces vende un poco menos. ¿Bien? Y eso son las división de órdenes. Órdenes grandes, compras grandes, que las van dividiendo de alguna manera para tener. Y esas son cosas que de a poco los modelos han tratado de interiorizar, pero siempre desde la matemática, y es lo que está difícil. ¿Bien? Hasta ahí las cosas que pasan en el mercado. Ahora lo que les voy a contar es algo que es la primera parte del VIX. ¿Bien? Nos paramos en un activo solo financiero, que es el S&P, o sea, el S&P 500, bien, que es el índice bursátil que mide las 500 mayores empresas de Estados Unidos, bien. Captura el 80% de la capitalización del mercado de Estados Unidos, o sea, este índice es uno de los más conocidos mundialmente y es porque desde la década del 20 tiene su origen, o sea, desde esa altura hay datos diarios. Al principio eran 233 compañías y en la década del 50, en el 57, ya pasó a ser 500, a medir 500. Y lo que nos interesa, o sea, acá está bueno este gráfico, o sea, como para entender, o sea, Apple tiene, esto era en el 2023, o sea, tiene el 7,67% de la capitalización. Microsoft, Alphabet son las empresas más importantes, y acá es la evolución por sectores. Y hoy por hoy, el sector tecnológico es el que tiene más, dentro del 100% de la capitalización, el sector tecnológico, que es el azul, es el que está aumentando, ya estaba casi en el 30% de la capitalización total. Por eso las primeras empresas, todo tiene que ver con el rubro tecnológico. ¿El pico qué es? ¿El pico que está ahí en el Sí. Este fue esto lo saqué de algo que estaba diciendo. En el 2000 se dio una crisis en Estados Unidos que le llamaron punto dot, que fueron las empresas tecnológicas. O sea, en el 90 subieron un montón y después bajaron al dot. Y tal, ¿Lo qué? Fue la quiebra de cantidad de startups de venta de Google, de venta por internet, es decir, eso produjo una caída espectacular, mucho más profunda que la de los Prime, ¿no? No. La de 2008. Sí, o sea, es una de las crisis que la literatura hace referencia, y donde saqué este gráfico era decir eso, o sea, cuando hubo problemas estaban en el 30% y tuvo un aumento considerable los meses o los años anteriores, un fuerte aumento, y tal, y que ahora... Un amigo se ganó $250.000. Tenía acciones y algo de dijo que venía de la crisis y vendió todo. Y vendió, y las acciones que vendió a los 15 días valían 10% por lo que él lo había vendido. Sí, la crisis esta fue tan grande que hay un capítulo de los Simpsons sobre eso. Sí. ¿Se acuerdan que es una que Los argentinos sí me van a decir. sí, obvio, conferencia mundial? La lista le pagan como papel higiénico, que son acciones de una startup. Y tal, ¿Y hasta qué año llega ahí? esto hasta el 2022. Estás en el nivel del pico. O sea, ahí va. Pero una subida mucho más, una subida más sostenida. Más sostenida. Es una locura. Pero no es una crisis medio jodida. En el 2008 hay una Que crisis. era tipo un tercio de los empleados de todas las medias grandes. No, o sea, la crisis que fue de un mes fue en el coronavirus, en el 2020, pero después empezaron a crecer de nuevo, pero en porcentaje, o sea, bajó todo. Sí, O pero sea, pues, si en ustedes se dan capitalización. cuenta, en el 2008 hay la caída del subprime, ¿no? Que estaba clarita.
Sí. O sea, estamos acá. La caída No, de sí. la roja se- El real estate ese está, y que supongo que es la naranja ahí. Pero era para comentarles eso y tal, para conocer un poco, pero lo importante de esta diapositiva y que es lo que viene al trabajo es que en el 82 la bolsa de Chicago, en este índice, introdujo un contrato estandarizado que es un derivado financiero. Bien, un futuro sobre estos contratos. Lo que hacen los derivados financieros es darnos información sobre la volatilidad, sobre los agentes que están esperando que suceda. Y eso es sumamente importante. Ernesto me decía, el precio ve la tendencia, o sea, cómo varían los precios, o sea, las opciones te dan sobre expectativas de mercado. Y, o sea, al principio Ernesto machacaba con eso, y después lo fui entendiendo perfectamente cómo el mercado de derivados es lo que te habla de cómo los inversores están esperando que suceda en cuestión de 15 días o de un año los precios de esos activos. Bien, ¿qué es lo que pasa? En el 82 se hacen los primeros contratos y la bolsa de Chicago, en el 93, sumamente importante, la bolsa de Chicago, lanza el primer índice de volatilidad que se llama VIX. ¿Bien? Es un índice de volatilidad que está asociado a el S&P 500. O sea, es su índice de volatilidad. Al principio se calculaba mediante una ponderación de la volatilidad implícita de 8 opciones call y put, y al día de hoy el cálculo es sumamente sofisticado, de eso es lo que trata la tesis de maestría. Y idealmente para los matemáticos lo importante es que es un long contrato a 30 días del S&P. Bien, o sea, eso para nosotros tiene una fórmula matemática con esperanzas y el valor esperado de lo que estoy con la información que tengo hoy. Bien, pero idealmente, o sea, en la práctica, o sea, lo hicimos con Fernando, o sea, ves todas las opciones que hay, ves todos los strikes que hay y vas ponderando de una manera inteligente verdaderamente para calcular cuál es el VIX al día de hoy. ¿Y cuáles son los strikes? Los extraigo, o sea, vos en un derivado, sí, yo quiero comprar o sea, el S&P está hoy 5.000. Yo lo quiero comprar a 5.500. Ese es el strike, el K. El K, el que yo quiero pagar por ese contrato. O sea, yo quiero comprarlo o venderlo a ese precio. Bien, o sea, se lo conoce en el mercado financiero como el índice del miedo. Y lo importante es que al día de hoy, o sea, esto está desde el 93, ya hace 30 años que está, al día de hoy es un activo más. O sea, tiene ese nivel. O sea, yo quiero comprar, puedo comprar el índice S&P o puedo comprar el VIX directamente. O sea, puedo ir al mercado y comprarme algo que evoluciona como la volatilidad. ¿Bien? O sea, puedo comprarme un activo que es la volatilidad. Y eso sucede. Es un activo inexistente. Y es un activo inexistente el tema que tienen, o sea, sí, pero es de los más vendidos. O sea, eso es de las cosas raras, que es de los más vendidos, y lo que tiene es que tienen maneras de poder replicar. Los que lo generan tienen maneras de cómo replicar esas cosas, o sea, esas 30 días, bueno, entonces van haciendo portafolios inteligentes para poder obtener ese resultado. Bien, así que al día de hoy, Es como un juego, ¿no? Es un juego con blackjack, con cámara, con cartas escondidas, con información adicional. Y eso también se hace con los datos meteorológicos también. eso no lo sé. Ah, sí, ahí se vende el weather. No. Sí, se vende. Sí, Bueno, sí. eso ya flujo también. Sí, claro. Lo vende, sí, es decir, lo vende. Hay un activo de tiempo. Así como este, que está en el reloj. Así que yo puedo ir al mercado y comprar el S&P, y puedo ir al mercado y comprar el VIX, y para mí son activos que si los pienso, se mueven de manera diferente, pero hay una relación tremenda entre uno y otro. ¿Bien?
como para tener una idea, está graficado desde el 96 hasta el finales del 2022, 2023, no me acuerdo bien, que el índice S&P es el azul, ¿bien? Y el índice VIX es el rojo, o sea, el azul va desde 1000 a 5000, o sea, ha aumentado fuertemente. En la crisis del 2020 de coronavirus baja, pero después el crecimiento es bastante grande. Esos son, o sea, cuánto valen las 500 empresas mejores de Estados Unidos. Y después tenemos en rojo, que va aproximadamente desde 10 hasta 80, 90, el VIX. ¿Bien? La evolución de ese índice que lo tenemos por acá. Las cosas grandes que pasan es que cuando los precios caen, la volatilidad aumenta. Era lo que decíamos del efecto Zumba. Bien, o sea que hay una idea de que cuando estamos en crisis, los precios caen y la volatilidad aumenta del mercado. Por eso es el índice del miedo. Cuando este índice es alto, es porque la gente o está esperando que suceda algo o sucedió algo en el pasado. No, pero ese índice es creado por los propios activos. Es creado por esos propios Sí, activos. vicioso, eso. Es creado por los... Y todavía no llegamos a su final del cuentito. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Eso está desde el 93. El VIX, al día de hoy, es un activo financiero más. ¿Qué pasa? En el 2009, el banco Berkeley dijo, bueno, voy a hacer derivados financieros sobre ese índice. O sea, bueno, yo tengo un índice financiero que se llama VIX. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es hacer derivados financieros sobre eso. 2009. Eso avanzó muchísimo y o sea, al día de hoy son los instrumentos más líquidos y diariamente presentan miles de contratos negociados. O sea, hay una cantidad abismal de plata que se mueve en este mercado. ¿Bien? En el mercado de derivados sobre el VIX. ¿Bien? Eso a partir del 2009. ¿Qué dijo la Bolsa de Chicago en el 2012? Y me voy a construir otro índice, que es la volatilidad de la volatilidad. ¿Bien? O sea, le llama el VVIX. Es un índice que mide la volatilidad de mi activo financiero, que es la volatilidad del mercado. ¿Bien? Y eso se está al día de hoy sumamente invirtiendo sobre este nuevo activo financiero, que es el VVIX. ¿Bien? O sea, tenemos el activo S&P, tenemos el índice de volatilidad y tenemos el índice de volatilidad de la volatilidad. Y tenemos 3 índices financieros en los cuales uno puede invertir. Bien, o sea, el VVIX refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad futura y proporciona una información valiosa sobre coberturas de portafolio frente a las posibles turbulencias del mercado. Pero muchísimo más mercado. Es muchísimo más caro. Porque es la derivada del derivado. Es decir, si Exacto. pensamos la volatilidad con la varianza local, si tengo una difusión, entonces tengo cierta regularidad, pero si derivo, entonces tengo prácticamente un fractal de fractal. Es decir, la cosa es una locura. Bueno, no podemos seguir derivando. Pero sí. Claro, y entonces ahí cae una distribución que no existe, que es una distribución de Schwartz. Impresionante. Pero como que rojito, ¿no? ¿Lo qué? De la gráfica que tenías antes. El VIX como que sigue más esos picos rojitos, no es como al revés. Ahí va. O sea, tenemos acá. Ahí va. Acá están graficados los dos. El azul es el VIX, el rojo es el VVIX. ¿Bien? Y tiene, o sea, una correlación bastante fuerte. Hay artículos que trabajan sobre la correlación en estos dos índices y es bastante fuerte. Y lo importante es cuando el VIX ve que aumenta el miedo en el mercado, el VVIX está viendo lo mismo. Bien, o sea, los picos son en los mismos lugares, acá y acá. O sea, están viendo cosas bastante, no sé si parecidas, pero o sea, tenemos... Lo importante es que tenemos un índice que me está diciendo cómo es la volatilidad de la volatilidad del mercado. Muy amplificado es el VIX. Es muy amplificado. O sea, va entre 75
y 175, o sea, tenemos una escala bastante grande. Uno parece que es una versión suavizada del otro. También. El azul es como el rojo, pero un poco. El cálculo, eso no lo dije, el cálculo del VVIX es exactamente la misma metodología que el VIX. O sea, agarra todos los contratos derivados a 30 días más o menos 5, analiza todos sus strikes, todas las opciones que hay ahí y hace un promedio ponderado inteligente, se podría decir. O sea, pero la metodología de cálculo es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Ya medio que Chichi hizo introducción a esta diapositiva, ¿ven? O sea, existe una amplia literatura sobre modelar el VIX, pero hay dos enfoques. El enfoque más fácil y el que uno podría hacer con todas las estructuras que tiene, es decir, bueno, el VIX es un índice para mí que no tiene nada que ver con el S&P y lo que quiero hacer es modelarlo mediante las ecuaciones estocásticas que quieramos, y para mí es un activo como es el dólar. ¿Bien? Y ahí me muevo. Y lo otro, que es lo que ha ganado un poco más de peso, es decir, bueno, o sea, yo sé que hay 3 índices, pero que están relacionados entre ellos. Es tratar de modelarlo de manera conjunta ese sistema. Bien, o sea, modelar la dinámica conjunta del S&P y del VIX, utilizando la información que me da el VIX para el S&P y el VVIX para el VIX. Acoplado los sistemas. ¿Lo qué? Tener un sistema acoplado. Tener un sistema acoplado. Bien, o sea, los grandes Ahora sí, le pongo un sistema de ecuaciones acoplado. o sea, los desafíos que... Los desafíos es que lo que ha ido la literatura es tratar de garantizar los hechos estilizados que le conté al inicio en los dos. Bien, porque cuando los hechos estilizados se dan en uno de los mercados, en el otro a veces no se dan. Hay muchos estudios que dicen, bueno, este modelo está buenísimo. Y sale uno atrás que dice, bueno, está, pero no cumple este hecho estilizado en el segundo mercado. Y así es lo que ha pasado. Y tal, como para tener una idea de lo que estamos hablando, y fue lo que o sea, este desafío dice que es extremadamente difícil de enfrentar, y le llaman el santo grial de modelar la volatilidad. O sea, si tratamos de modelar esos 3 índices a la misma vez, le llaman el santo grial. Bien, o sea, y es sumamente complejo. Los primeros estudios son a partir del 2015, 2016, y realmente un pequeño avance utiliza un montón de matemática y son bastante difíciles. Bien, eso es para contar en cuáles son los nuevos desafíos, por eso el título era Nuevas tendencias en el modelo de volatilidad, es tratar de decir, bueno, o sea, yo voy a tener mi índice de precio, mi índice de volatilidad y un índice de volatilidad que me mide la volatilidad de ese índice. Bien, ahora esa parte se terminó y voy a contar qué es lo que hay por detrás. O sea, yo en el 2009 defendí la tesis sobre el modelo de Black-Scholes, tesis de licenciatura, y que la verdad que le estoy agradecido a Ernesto porque es la piedra fundamental de todos estos modelos. O sea, lo primero que para mí hay que entender si uno quiere hacer esto es este modelo. Por eso en muchos se utiliza como ejemplo, pero realmente estudiar el modelo de Black-Scholes te da una idea de qué es todo lo que hay por detrás. Tiene un montón de hipótesis, que esas hipótesis no se cumplen en el mercado, pero como primera aproximación es buenísimo. Bien, o sea, ¿cuáles son esas hipótesis? Es que la tasa de interés es constante y que la volatilidad es. Bien, o sea, en cómo se mueve el precio, la volatilidad es constante. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere tirar ese modelo a datos reales? No se ajustan, ¿bien? Porque la volatilidad es constante y ya lo sabemos por lo que conté que no lo es. Y lo que pasa es que obtenemos estas curvas, ¿bien? O sea, acá tenemos los activos financieros, acá, o sea, los derivados financieros son a un plazo, ¿no? O sea, yo a 1 año quiero comprar este contrato y pago tanto, a 2 años quiero comprar este contrato y pago tanto. Eso es en el tiempo de vencimiento del contrato y también en los strikes que pago. O sea, alguien está dispuesto a pagar el S&P a 5.200 y alguien puede estar
dispuesto a pagarlo a 5.500. Y por eso son los diferentes strikes. Bien, y lo que nos interesa es la curva de volatilidad implícita. Esto es sumamente interesante. O sea, por ejemplo, Bloomberg en cada momento te tira una curva de estas para entender cómo es que se están moviendo los precios de los activos. Y tal, según Black-Scholes, tendría que ser plana, y lo que se da son este tipo de cosas. Bien, eso es lo que nos dice, bueno, Black-Scholes está buenísimo, pero no se cumple. Bien, y esto es lo que más se observa. ¿Qué es lo que pasa? Ese modelo es del 73, han ido avanzando y aparecieron los modelos de volatilidad local allá por el 93, que en el fondo es una ecuación diferencial estocástica, donde esto es una función, y para que sea de finanzas, esta función tiene que cumplir ciertas propiedades, no es cualquier función, sino que tiene que cumplir ciertas propiedades, y ahí hay mucho estudio sobre cómo son los modelos de volatilidad local, dependiendo de cuál sea esta función. Y después ya a partir de los 90 y pico aparecieron los modelos de volatilidad estocástica, que es, acá tenemos la ecuación de cómo se mueven los precios, y esto es una componente estocástica que se modela mediante otra ecuación. Bien, eso, pero Con el mismo ruido. no. Bien. O sea, con diferente, sí, está bien, con diferente ruido. Bien, o sea, se puede hacer con el mismo ruido, pero se puede hacer con diferente. O sea, pero sí, la idea es que sea, o sea, diferente. O sea, perfecto. Bien, en los análisis de todos estos modelos dicen que los modelos de volatilidad estocástica son mejores que los modelos de volatilidad local, pero todavía no logran captar todo lo que se necesitaba, y lo que le están echando la culpa es integral contra el browniano. Bien, o sea, que eso es lo que está fallando un poquito. Pero eso es un spoiler de lo que viene más adelante. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora en 2018, con todos los problemas que se ven, o sea, esto es una curva del S&P, o sea, es la volatilidad a un mes, la volatilidad realizada a un mes. En cada uno de los días mide la volatilidad realizada a un mes y ven cuánto es, y se ve que las trayectorias de volatilidad que da el mercado son más rugosas, ¿bien? Que un movimiento browniano. Bien, o sea que acá es el movimiento browniano fraccionario, esto es para H menor a un medio, o sea, este es graficado para 0,3, este es el browniano 0,5 y este es para 0,8. Bien, son trayectorias, es una trayectoria de una simulación de un browniano fraccionario, y lo que dice la literatura es que este tipo de curvas se aproximan más a esto que a esto. Bien, y es donde empezó a jugar el rol del movimiento browniano y de trayectorias rugosas. Bien, ¿cuál es la teoría que hay por atrás? Las root paths, que realmente es sumamente difícil, he tratado de entender, o sea, porque después, o sea, se labura mucho en el browniano fraccionario, pero la idea de cuando queremos ver esto, tratamos de ver, o sea, también una ecuación diferencial estocástica, se podría decir, donde el proceso X y el proceso Y cumple ciertas propiedades que están acá. Es una de las aplicaciones más exitosas, la extensión del cálculo de Ito en un enfoque de no semi-martingalas, o sea, así que perdemos todas las propiedades lindas que teníamos antes, las perdemos todas. Y lo que nos interesa a nosotros o a la literatura le está interesando es cuando tenemos el fraccionario, el movimiento browniano fraccionario. Bien, pero esta es una teoría sumamente elegante y difícil. O sea, he tratado de estudiarla y es sumamente difícil. Hay un libro de un señor que se llama Chichi León, que se escribió en 2014, Neural Statistics, que habla de ecuaciones diferenciales estocásticas con respecto al movimiento browniano para ver, lamentablemente, alfa mayor que un medio. Ahí va. No cubre las cosas que... La cosa es.
que son lo que tú hiciste en la primera Exactamente. parte, Sí. que ese primer dato. No cubre eso, se tiene que, la teoría es que igualar y notar llega hasta un cuarto. Pero se puede llevar inclusive más abajo, pero la cosa cada vez más complicada. Para mayor que un medio, es como si estuvieras integrando la integral de ring. Para menor que un medio, puedes ir bajando hasta un cuarto. Cuando llegas a un cuarto, se complica, empieza más complicado todo. Yo creo que leí un libro acá, un poco, bastante de Heidegger, sobre qué. Tiene un artículo que fue porque se ganó el No, pero eso es aún más difícil. Lo único que de eso es. No, pero por supuesto, la verdad de Phil Heidegger es simplemente la definición a la Lyons de Ruth Bach, que por cierto dio un curso Pablo Leza el año pasado sobre el trabajo de Heidegger de Ruth Bach. Y claro, o sea, lo que le interesa a la literatura, no sé si es por simplicidad, porque es una buena herramienta, es el browniano fraccionario, como dice Chichi, nos interesa que las trayectorias sean rugosas, o sea, que el H sea menor a un medio, pero claro, o sea, es el movimiento browniano fraccional, o sea, esta no es una definición por sí sola, le tiré todas las propiedades que podríamos ver, pero está, un proceso browniano fraccional cumple o se define, como quieran ver, es continuo, centrado, autosimilar, gaussiano, comienza en cero, tiene esperanza cero, y lo importante es que la función de covarianza es esta, donde H es el parámetro de Hertz. ¿Bien? Para verlo desde el enfoque de Sergio, que ahora entra en la segunda parte, que es sobre las ecuaciones de Volterra, conviene ver el movimiento browniano fraccionario como la representación de Mandelbrot. ¿Bien? O sea que el movimiento browniano fraccionario se puede ver como integrar respecto a un browniano de lo que sería un núcleo. ¿Bien? O sea, funciones que tienen esta forma. Bien, y esto es donde entra lo de la charla de Sergio, apuntaba a esto de manera general, pero lo dice en su artículo, es pensando en este tipo de núcleo, para que quede el fraccionario. Bien, o sea, sabemos que H, un medio es el browniano, o sea, las trayectorias son no diferenciables seguramente, son Holder con parámetro menor a H. Lo interesante es que para H menor a un medio los incrementos son negativamente correlacionados, por eso se dan las trayectorias rugosas. Para los mayores a un medio son tan positivamente correlacionados. Y una cosa que hicimos con Juan y eso es que nos interesaba memoria corta, memoria larga, que también ese parámetro H juega un rol interesante. Bien, otra cosa que me hizo estudiar esto y que realmente en finanzas se utiliza un montón hace 10 años son los procesos de Hopf. Bien, o sea, es una mezcla, se podría decir, del movimiento browniano fraccional y los procesos de Hopf. ¿Qué son los procesos de Hopf? Son procesos estocásticos de salto, o sea, puntual, que son autoexcitantes. ¿Qué quiere decir con eso? Que la intensidad de salto depende de los saltos anteriores. Bien, o sea, tienen esta forma. Bien, o sea, es una constante más algo, que estos son núcleos que miden cuánto está alejado del salto anterior. Bien, y eso es lo que le genera a los modelos de volatilidad, son los clústeres de volatilidad, porque si está saltando mucho, tiene mayor intensidad. Y eso es lo que se trata de ver con estos procesos. Tratar de generar modelos que en el resultado tengan clustering de volatilidad. Cuando salta mucho, bueno, tengo una intensidad alta y tengo mayor probabilidad de que siga saltando. Bien, son una extensión natural de los procesos de Poisson, o sea, permite el efecto de clúster que lo que queremos, lo que la mayoría o generalmente son no markovianos.
Pero sí, estos phi son exponenciales, sumas exponenciales, la propiedad de Markov la rescatamos y eso está bueno. Y estas son las últimas dos diapositivas para contar qué es lo que está ahora. En el 98, o sea, antes estaban con que un hecho estilizado era la memoria larga de la volatilidad. Era una de las cosas. Y en el 98 se generó este modelo de volatilidad estocástica, ¿bien? Que básicamente era la evolución del precio y era la exponencial de un proceso de Ortega. No, gracias. O sea, es la exponencial de un... ¿Ves? O sea, acá claramente utiliza el browniano fraccional, y, o sea, y es la exponencial de un proceso de Orteig-Uhlenbeck fraccional. Bien, y este modelo, o sea, tuvo su éxito ahí, y después se dejó de utilizar por bastante tiempo, no hay artículos de los 2000 y pico sobre este modelo, y fueron reflotados en el 2018 cuando la literatura empezó a ver, pero en vez de verlo para H mayor a un medio, se empezaron a analizar para H menor a un medio, para obtener las trayectorias rugosas, y era el modelo que estaba ahí más cercano. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Y esto fue de las cosas que al día de hoy se están haciendo, es, bueno, yo tengo los modelos de volatilidad estocástica más usuales que se utilizan en volatilidad. Bueno, voy a tratar de pasar ese modelo, que por ejemplo es el modelo de Heston, que es sumamente utilizado en el mercado, tratarlo de pasar a su versión rugosa. Y eso es lo que están tratando de hacer. Para contarles sobre el modelo de Heston, que realmente es un modelo que en la industria se utiliza, la evolución del precio es esto, donde la volatilidad se modela mediante un proceso SIR, ¿bien? Y hay correlación entre W y B. Como decía Chichi, son diferentes y acá sí lo representa, ¿bien? Con una correlación entre los dos movimientos brownianos. Bien, pero esto es un modelo que trabaja sobre movimiento browniano estándar. Este modelo es sumamente utilizado, ¿por qué? Porque se conoce la función característica, le aplicamos Fourier, o sea, Fast Fourier Transform, y podemos obtener métodos de evaluación de precios de una manera rápida. O sea, mi tesis de maestría era sobre hacer este tipo de cosas, evaluar cuando teníamos su función característica. ¿Bien? O sea, tratar de aplicar los métodos de Fourier para poder La calcular función característica de atlético. a tesis. Es decir, que si pudieras conseguir la velocidad de transición a T fijo, es la inversa de tu función característica. Ahí va. Y realmente esto es muy utilizado y tal. Y lo que hicieron fue en el 2018, cuando... Ese proceso si llegas a cero, se muere. Porque el raíz del PDT, Claro. cuando toca al cero, es igualito que el Fisher Ride. Lo que pasa es que el Fisher Ride no tiene el 0 y el 1 ahí. Lo tiene. Sí, o sea, para cosas positivas, yo lo llamo el modelo SIR a este, pero es la raíz cuadrada, es importante y se utiliza mucho. Bien, y tal, y esta es la última diapositiva, y que está es decir, bueno, está, en el 2018 se propone, o sea, la construcción del modelo de Heston rugoso. Bien, o sea, ¿qué es lo que se hace? Se parte de unas hipótesis de que el precio del activo se mueve con dos procesos de Hawk, uno hacia arriba y otro hacia abajo, eso por el tick by tick, o sea, dice, bueno, o sea, que tiene un mínimo, salta hacia arriba, hacia abajo. Y después, o sea, realmente hay 25 hipótesis en el medio, hay 4 teoremas, haciendo un rescalado en el precio, haciendo rescalado, o sea, haciendo el tiempo tendiendo a infinito, o sea, haciendo un montón de cuentas, se obtiene la versión rugosa de este modelo, ¿bien? Que la idea es que es la misma ecuación para modelar la evolución del precio, pero cuando vemos la volatilidad, o en este caso la varianza, acá teníamos algo de reversión a la media y acá teníamos una constante por la raíz cuadrada de B sub t, y acá lo que tenemos es más o menos lo mismo, pero integrando contra el kernel
que nos da sería algo así como el browniano fraccionario. Bien, o sea, nos aparece estos términos acá, la función gamma, por supuesto, y está el movimiento browniano fraccionario jugando un rol bastante interesante, y de nuevo H es lo que está midiendo la rigurosidad de las trayectorias, que el H lo tenemos acá, que es lo del núcleo. O sea, se hace mucho, o sea, los artículos, los nuevos artículos están haciendo mucha ida y vuelta entre o sea, la función característica del log precio, perdemos propiedades, pero hay otras cosas que se pueden aplicar, y en el fondo queda una ecuación fraccionaria de Riccati-Volterra, que por ejemplo Sergio da algunas maneras aproximadas de poder calcular eso. Y esto era lo que le quería contar. Esto he estado estudiando, me interesa el tema, está bueno, o sea, hay bastante dificultad en el medio, pero lo que apunto es, porque además la dificultad de los modelos, después computacionalmente también son difíciles de programar, y de buscar algoritmos que nos puedan permitir calcular estas ecuaciones bastante feas con los datos de mercado. Y tal, la idea es tratar en este modelo, con lo que hay disponible en Internet y los avances, tratar de poder obtener algunos resultados con las bases de datos que tenemos de la tesis de la maestría de Fernando. Bien, o sea, eso es lo que me gustaría hacer, y me tiene motivado, pero sé que es bastante desafiante el proyecto. Bueno, era eso.